Muy bien. Buenas tardes, bienvenidos. Quiero darles las gracias por hacerse presente hoy, miércoles 12 de marzo, para que compartamos la clase sobre específicamente cómo a través del plan de Dios para la salvación que funcionará, podemos resolver los problemas personales, familiares, laborales y o sociales. Entonces, bueno, bienvenida Mayra. Ya, muchas gracias. Muchas gracias a ti también Saludos por para estar Maya. hoy aquí. Hola. Y bueno, este, hoy precisamente eh, la idea, la lección que nos corresponde el día de hoy es la lección 71. Y solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito, funcionará, es la adecuada, podemos utilizar cualquier palabra, ¿no? Entonces, eh, es probable que nosotros no nos demos cuenta de que el ego ha establecido un plan de salvación que se opone al de Dios. Y ese es el plan en el que todos nosotros en algún momento de nuestra vida creemos y otros seguimos creyendo o otros ya no creemos de la misma forma. Entonces, el plan del ego es opuesto al de Dios y nosotros hemos aprendido de que aceptar el plan de Dios en lugar del plan del ego es condenarlo. Y es precisamente porque nosotros hemos tenido un aprendizaje en este mundo acerca de Dios que el Espíritu Santo nos ha brindado otra enseñanza con respecto a Dios. Por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo que cuando yo era un niño, yo escuchaba que mi mamá y mi papá me decían, si te portas bien, Dios te va a cuidar, pero si te portas mal, Dios te va a castigar. Entonces, Sí. fue un aprendizaje que tuvimos desde la infancia, ¿no? Entonces, es importante que sepamos que es muy probable que con frecuencia se nos pase por la cabeza que aceptar el plan de Dios para nuestra salvación implica que renunciemos a buscarla en las cosas que el mundo nos ofrece. Y en eso está o estamos en lo cierto. No puedes estar en misa y a la vez repicando campanas, pero Como eso te complejo. lleva a... Hay gente que dice que uno puede caminar y comer chicle a la vez, ¿no? Exacto. Entonces, por eso nos lleva a pensar que seguir el plan de Dios nos condena a una permanente insatisfacción de nuestros anhelos más profundos que hasta ahora, con mayor eh, o menor éxito, hemos ido aplacando con nimiedades. Y en esto, sin embargo, nos equivocamos completamente. Lo que ocurre es que nunca hemos aceptado y seguimos de manera consistente el plan de Dios. Siempre ha mantenido un ojo puesto en los regalos del ego. Y esta falta de consistencia y determinación ha dividido nuestra mente y ha creado en nosotros una tensión perfectamente evitable.
Es absolutamente imposible que sintamos carencia de ningún tipo, ni ninguna necesidad, si asumimos el plan de Dios de todo corazón. Y aquí la clave es precisamente hacerlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Entonces, este, tenemos que tener claro eso, porque a lo largo de mucho tiempo, y yo viví esa experiencia hace muchísimos años, yo siempre estuve buscando en este mundo lo que yo creía que yo necesitaba para poder estar bajo la voluntad de Dios, es decir, en paz, alegre y feliz. Y Sí. bueno, me gustaría saber si a alguno de ustedes les ha pasado lo mismo, es decir, que en algún momento pensaron en función de lo que aprendimos en este mundo, que nosotros tenemos que buscar cosas en este mundo para estar en paz, alegre y feliz. Así que el que quiera, por favor, abra su micrófono y compártanlo. Bueno, Sí, bueno, me una gustaría idea. escuchar a los participantes, ya que yo estoy hoy como todos ellos, ¿no? De oyente invitado igual, pero no sé, quiero escucharlos a ellos. Adelante, Bueno, adelante. uno de esos ídolos es el dinero, pues, que Muy mucha bien. gente se aferra a buscar el dinero porque dice que les da felicidad, que mientras tengan dinero son felices y otros tienen el dinero y no saben qué hacer o sea, tienen otras dolencias, pues, o de enfermedad emocional, este, sin fin, están solos, se sienten desprotegidos, o sea que no lo es todo, pues. Ok. Vamos a ver, Nalia, buenas tardes, bienvenida. Y queremos saber si tú has tenido la búsqueda de paz, alegría y felicidad en este mundo y a través de qué cosas, si lo has hecho, lo has hecho. Sí, buenas tardes. Sí, hemos pasado o he pasado la vida buscando felicidad en este mundo donde realmente me doy cuenta después que entro al curso de milagro que no es aquí. Y entonces, entre las cosas que buscamos, lo que dice Mayra, ¿no? El dinero, estar pendiente del dinero, de las cosas para comprar, para el lujo, para todo eso. Y otra felicidad que uno siempre está pegado es la parte de la pareja. Entonces pasaban los años, en el caso mío, y bueno, no me había casado y entonces era como una preocupación porque paseaba, viajaba y todo, pero no me casaba, pues. Hasta que logré el objetivo creyendo que ahí era la felicidad plena, total. Bueno, no, tampoco es por allí. Después entonces me caso porque soltera no quise tener hijos soltera. Y yo no voy a ser madre soltera. Casada, entonces ya busco y que salir embarazada porque era otra meta. Y era otra y que felicidad, los hijos en la pareja, todo eso. Mentira, la vida me puso que no me tocó parir. Entonces tuve que superar eso, seguir adelante porque no era por allí. Y no era por allí que ni el hijo y después la pareja a los 15 años le tuve que hacer su maleta y botarlo. Entonces al final uno llega a la conclusión que realmente uno anda en el mundo físico detrás de una búsqueda de la felicidad y al final no es allí la verdadera felicidad. La verdadera felicidad está al final cuando uno internaliza o va internalizando, que no es fácil, pero uno lo va internalizando poco a poco, que uno no es este cuerpo, que uno es el espíritu y es eterno, y que la verdadera felicidad está a nivel espiritual con la conexión con Dios. Eso es lo que más te agrada al final y lo que más te hace sentir chévere al final, pues. Y no el poco de cola que pasé hasta llegar a esta edad,
buscando felicidad, donde realmente son momentos que pasas agradable a veces, pero no la felicidad total. Esa es más o menos mi experiencia. Ok, muchas gracias, Nalia. Bueno, acabo de leer el chat que Mayra también nos compartió que ella lo hizo buscando felicidad en los estudios y pasó años Correcto. estudiando. Y finalmente se dio cuenta cuando la jubilaron que todo tiene un principio y un fin en este mundo. Correcto. Vamos a ver, David, ¿tienes alguna idea David. que compartirnos, por favor? Bueno, no mucho que decir porque ya mis dos compañeras hablaron de mí, pues. Igualmente me pasó igual que la suma de ellas dos. Sí. Ok, Gracias, ok, David. Bueno, ahora creo que todos, ¿no? Hemos caído en esas redes, todos, sin excepción. En mi caso particular, también desde muy joven yo tenía la idea, ¿no? De que casarme y, ¿sabes? Cuando yo estaba muy niño, siempre recuerdo que yo veía una serie de televisión que a mí me encantaba, que era Lassie. Sí, por favor, se me está cayendo la cédula aquí, pero bueno. Lassie. Y yo veía la dinámica de esa serie y me encantaba ver cómo era la familia, ¿no? Y todo aquello, igualito con otras series parecidas de la época. Y entonces yo tenía como una idea del hogar, de la familia, de que era hermoso estar así, ¿no? Y vivir la vida así, que era todo un amor y una armonía extraordinaria. A pesar de que en la serie pasaban cosas que a veces se distorsionaban de eso, pero igual siempre terminaba siendo todo muy feliz, ¿no? Entonces yo tenía construido una idea en mi mente de eso de esa forma. Sin embargo, en la realidad de la experiencia con mi familia, con mis padres, no era así. Yo vivía en una relación muy tirante de mis padres, eternas discusiones. Entonces yo como que estaba en ese tira y encoge por un lado, ¿no? Pero nunca perdía de vista que había esa posibilidad. Entonces, claro, cuando de muy joven me casé, yo me casé a los 24 años de edad, y yo me casé con ese sentido de que había encontrado la zanahoria, de que había ido tras la zanahoria y la había conseguido en esa hermosa mujer de la cual me enamoré perdidamente y de la cual hoy mantengo y digo que si volviera a ocurrir me vuelvo a casar con ella, ¿no? Porque sí, sin embargo, la experiencia cuando empezamos a andar por ese camino, empezamos a pasar por todos los procesos que significa la vida misma, la vida en pareja, la convivencia, y la zanahoria se me convirtió después en otra cosa. Y entonces uno siente decepción. Y claro, por supuesto, a todos nos pasa que entonces nos descubrimos que efectivamente era una ilusión. Habíamos puesto toda una ilusión y es inevitable sentir esa especie de desasosiego que nos da interno por el hecho de no, de que la felicidad esa que nosotros pensábamos desde niño, pueril, no era tan cierta, porque en la experiencia del mundo no nos fue así. Y así te puedo enumerar también con los estudios, la universidad, el trabajo, la profesión. Bueno, caemos y nos damos cuenta que efectivamente somos como una carrera de galgos tras la liebre y la liebre nunca la podemos agarrar. Entonces, esa es un poco la experiencia en mi caso particular y creo que es la de la mayoría de todos nosotros como seres humanos. correcto. Eh, Fíjense que prácticamente todos hemos tenido una visión que definitivamente nos lleva es al dolor y al sufrimiento. Sí, Y bueno, yo también particularmente, eh, yo desde muy joven, pues decidí no seguir estudiando
porque decidí más bien hacer muchísimo dinero. Y entonces me dediqué y estuve trabajando. El primer trabajo que yo tuve fue en el Banco Mercantil y Agrícola. Sí, Y ahí, bueno, en esa época ganaba 600 bolívares y después, entonces tuve la oportunidad de hacer sobretiempo y ganaba 600 bolívares más. En esa época, porque ahora ya el Banco Mercantil y Agrícola tiene mucho tiempo que no existe. correcto. Entonces, después de eso, me convertí, estuve un año trabajando en ese banco y después de eso fui un visitador médico. Y de 1.200 bolívares que ganaba en el Banco Mercantil, me fui a ganar 5.000 bolívares mensuales como visitador médico. Y después como visitador médico, entonces decidí convertirme en un agente viajero. Y con eso de dinero pude comprar un carro, viajaba de Caracas hacia todo el occidente del país. Y llegó el momento donde tuve muchísimos problemas porque me mudé de Caracas, de Los Teques, que fue donde yo viví, a pesar de que nací en Caracas. Yo estuve muchos años viviendo en Los Teques. Y de ahí en adelante me casé. Y resulta ser que como yo era un agente viajero y viajaba de Caracas a Maracaibo, a San Cristóbal, a Mérida, a Trujillo, a todo eso, a Falcón, entonces yo me sentía solo. Y me casé precisamente porque yo me sentía solo. Y ese es uno de los problemas que tiene el ser humano en este mundo, que nos sentimos solos y andamos buscando en este mundo la acción, pero lo que hacemos es separarnos, que es lo que el curso nos enseña a través de la relación especial, que comenzamos a tener una relación corporal. ¿Y qué esperamos? Lo que nosotros esperamos es amor. Y el amor, de pronto, hay personas que deciden sentirse también solos y abandonan su relación con su pareja y buscan otra y es infiel y las personas se separan. Entonces, nosotros hemos aprendido en este mundo que lo que nosotros andamos buscando tenemos que buscarlo aquí en el mundo. Y resulta ser que no lo podemos encontrar. Entonces, no obstante, tras examinar el plan del ego, tal vez nos demos cuenta de que por absurdo que sea nuestra creencia en él, el plan de salvación del ego se basa en albergar resentimiento. Entonces, si en algún momento yo creí que una persona era quien me iba a dar amor y yo no conseguí eso con ella, entonces, ¿cuál es el sentimiento que yo guardo hacia esa persona? Es resentimiento. Y ese plan sostiene que si alguien hablara o actuara de forma diferente, si cambiara alguna circunstancia o acontecimiento externo, nosotros creemos que nos salvaríamos. Eh, y ese es el origen de la salvación, como lo percibimos constantemente como algo externo a nosotros. Exactamente.
Y Fíjate que me entonces, permito comentar, eh, sí, la, la cultura y el aprendizaje en el mundo está arraigado también por ritos y cosas de este tipo que de alguna manera están reforzando constantemente justamente que el plan del ego para la salvación se haga presente e intente hacer más sombra que el mismo plan del Espíritu Santo. Y sin darnos cuenta, hemos tomado todas esas formas, ideas y formas del mundo para ujú, unirnos a esas creencias. Entonces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento está un pasaje donde Aarón al pueblo judío, eh, para justamente ayudar al pueblo judío a liberarse de la culpa, eh, co- convocan a un chivo o una cabra, que la colocaban, y eso es costumbre en el pueblo judío, la colocaban enfrente, entonces hacían filas y el pueblo pasaba con todas sus ideas de sus culpas y colocaban la mano en el chivo o en la cabra para liberarse de la culpa. Y era así como entonces el chivo, una vez que las personas hacían eso, el chivo se quedaba con la culpa y en teoría tú te liberabas de ella. De ahí viene la palabra del chivo expiatorio. De ahí viene la idea de lo del chivo expiatorio, porque el chivo expía la culpa, supuestamente según Aarón, de todos aquellos que le colocaban la mano. Entonces es una dinámica que hemos aprendido por cultura, por religión, y la llevamos en el tuétano, de pensar y creer que la salvación está allá afuera en algo o en alguna cosa que nos va a liberar de eso. Son esas trampas justamente de la mente egoica. correcto, es así, es así. Tenemos una gran confusión. Y Absoluto. otra de las cosas que tenemos que darnos cuenta es que cada resentimiento que nosotros albergamos es una declaración, una afirmación en la que crees y que dices, si esto fuera diferente, yo me salvaría. Correcto. El cambio de mentalidad imprescindible para salvarnos, entonces se lo exigimos a todo y a todo excepto a nosotros mismos. Nosotros siempre queremos que sean los demás quienes los que cambien. Y por eso algunas veces cuando vemos que la otra persona no decide cambiar, entonces el resentimiento queda conmigo. Es importante también que sepamos que el ego es una enfermedad mental. Por eso la mente es la que está enferma. Pero como nosotros creemos que somos un cuerpo, entonces lo que vemos es que el cuerpo se enferma. Y es la condición de una mente sumida en la arrogancia hasta tal punto que le resulta imposible concebir siquiera la posibilidad de que sus planteamientos sean erróneos. Por eso es una condición extraordinariamente estable. Y no es que el ego piense que tiene razón, más bien es la condición de la mente de pensar que ella tiene razón, que la última bobada que acaba de concebirlo, es perfectamente apropiada. Y cuando la mente egoica se enfrenta a una contrariedad, siempre piensa que la vida está mal. Jamás se le ocurre que sus expectativas puedan ser inconvenientes. Entonces, el papel que le asignamos a nuestra propia mente en este plan, por lo tanto, es sencillamente determinar que debe cambiar, salvo ella misma, para que nosotros
podamos salvarnos. Entonces, según este plan de mente, cualquier cosa que percibamos como fuente de salvación es aceptable siempre y cuando no funcione. Exacto. Y fíjense que esto es una idea que se repite con frecuencia a lo largo de este curso y que resulta difícil de captar y de aceptar porque es incomprensible. Y ciertamente lo es para toda mente racional, mas hay que entender que el ego solo usa la racionalidad en su propio beneficio y solo cuando conviene a sus propósitos, porque su propia naturaleza es intrínsecamente irracional. Entonces, la razón por la que el ego abomina de la verdadera salvación, la cual colmaría perfectamente todo anhelo, es precisamente su aversión al cambio. Fijémonos en lo siguiente, el ego en verdad no quiere dejar de buscar, ¿no? Para nada. Yo me Si vine de hiciera lo, eso, si el ego hiciera eso, el ego se auto... bueno, aunque realmente lo cierto es que el ego no es nada, es una gran alucinación. Sin embargo, su idea de haber tomado las leyes del amor de Dios para usarlas invertidas hace que nosotros le demos certidumbre a esa idea del ego, ¿no? Y por supuesto, este, se basa en que te va a mantener en la búsqueda, que tú sigas siempre buscando, buscando y buscando. Pero lo que no te dice, como dice el curso de milagros, es que nunca vas a encontrar eso que andas buscando. exacto. Entonces, eh, el ego en verdad no quiere dejar de buscar. Para nada. Y yo, por ejemplo, que estoy aquí en San Antonio del Táchira, me voy una o dos veces a la semana a San Cristóbal y voy con el propósito de echarle gasolina al carro. Pero resulta ser que lo que voy buscando en San Cristóbal es algo que el ego me hace percibir que aquí no lo hay, que es el Correcto. clima. Entonces, aquí en San Antonio hace mucho calor, Calor. Impresionante. pero en San Cristóbal el clima Clima es mucho fresco. más fresco. Clima de montaña. Entonces, el ego en verdad no quiere dejar de buscar y proclamará a los cuatro vientos con gritos estridentes y algunas veces con lágrimas en los ojos, que busca desesperadamente el amor Sí. que colme su corazón y la paz que proporcione Sí. descanso a su mente. Sabes, David, hace un año y medio más o menos, estaba haciéndole una asistencia terapéutica a a un sobrino mío, porque él está en Miami y entonces estaba sumido en una relación, cómo ese muchacho estaba sufriendo por esa chica. Y bueno, yo le mostré todas las dinámicas de lo que le estaba ocurriendo. Bueno, el tema es largo, pero el tema es que él al final se involucra por fin con la chica y rompe todas las ideas y hace a un lado todas las ideas que lo estaban separando de ella. Y, y va con todo tesón tras la búsqueda de ese amor, que para él eso era lo más extraordinario que no podía encontrar jamás. Bueno, ha pasado un año y él ahora me dice, tío, eh, ya no hay yo que sé con ella. Estoy aburrido. Entonces Claro, lo traigo como ejemplo, porque creo que es un ejemplo, como todos los que hemos hablado, como habló María y todos nosotros, pero este lo tengo fresquito, que es increíble esa búsqueda en la que uno va tras la zanahoria pensando que ahí está la salvación y ahí está tu felicidad y te encuentras después con la desilusión, ¿no? Porque vas buscando y no te das cuenta que lo que estás buscando es justamente todo el vacío, lo que crees que te falta en el otro
y el otro viene buscando en ti también lo mismo y se dan cuenta que eran dos que se sentían medio vacíos. Se sentían, no estoy diciendo que están vacíos, ¿no? Sino que se sentían y se percibían así y desde ahí se quieren construir las relaciones. Y eso es lo que nos pasa a todos nosotros como humanidad atrapada en nuestra mente en esta idea egoica del mundo. Sí, es correcto, eso es así. Y bueno, fíjate, por ejemplo, lo que nos estás contando de ese sobrino, él en un principio buscaba el amor, ¿sí? Y pues cuando consiguió el amor, pues dejó esa relación. ¿Por qué? Porque tal vez no consiguió la paz que eso lo ayudara a descansar a su mente. Tal cual, así Y es, sí, y eso es perfectamente cierto, pero recordemos que la voluntad del Hijo de Dios se cumple siempre, también la de su mente enferma, y eso siempre se cumple en el presente. tal cual. Y fíjense que nosotros vivimos, si nos reunimos con alguien, bien sea porque estamos en una reunión, en una fiesta, etcétera, entonces estamos hablando de cosas que vivimos en el pasado Y ese pasado o ya no está en ningún lado. en ninguna parte. Y no solamente eso, también pensamos hablar en el futuro, que tampoco existe. Entonces, Exactamente. la clave para comprender ese disparate es exactamente esa, que siempre se cumple en el presente, solo en el presente. El ego lo que quiere es buscar la salvación y eso es lo que obtiene la búsqueda de la salvación. Si el ego, ese agujero negro, el símbolo de la ausencia, la carencia y la nada, encontrar la salvación simplemente desaparecería y eso le aterra al ego, eso le aterra al yo en minúscula y eso nos aterra a nosotros que tanto deseamos buscar la salvación. Más, deseamos de verdad encontrarla. Pues si así fuera, al desearla de todo corazón, sin duda que sería nuestra. Sí, el curso siempre hace énfasis en la lección, que es la que más se repite en el curso. Creo que se repite 5 veces y a lo largo del texto la vamos a encontrar durante todo el texto muchas veces. Soy tal como Dios me creó. Y, y en la lección, Jesús nos dice allí que si nosotros dijéramos de corazón, di, soy tal como Dios me creó. O sea, entender eso, ya la idea de percibirte en el mundo se diluye ante esa expresión dada por el Espíritu Santo, claro. Y, y ese es el trabajo que instante tras instante y presente tras presente estamos haciendo para encontrar este camino de vuelta al amor. Correcto, Estamos, que ya correcto. lo vivimos, solamente es sentirlo y aceptarlo en nuestra mente, en el corazón. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que abandonar el pasado y el futuro. Así El es. fu- en el presente, entonces ponemos el futuro en manos de Dios. Y esto asegura que si nosotros no lo hacemos, si vivimos en el pasado o en el futuro, esto nos asegura que continuaremos buscando infructuosamente. Pues, Sí, ¿por qué? Pues persiste la ilusión, que si bien esta expectativa siempre ha fracasado, todavía hay motivos de esperanza en otros. Por favor, permítame un momentico que acaba de llegar la electricidad. Dios mío. No, no llegó. Ah, no, perdón, no ha llegado.
Ok, ¿Cómo estás listo. haciendo, David, para transmitir si no tienes electricidad? Sí, yo tengo aquí una batería UPS Ok, que mantiene encendido el módem y eso es lo que mantiene pero no activo el te, eso internet. te dura cuánto tiempo, porque no es mucho lo que dura, ¿no? Bueno, depende. Hay pilas, por ejemplo, que pueden durar 4 horas, Ok, otras que duran 6, otras que duran 10. Ahí, dependiendo de la cantidad de, entiendo. eh, de resistencia que tiene. Sí. Bueno, mire, eh, es importante también que eh, esto asegura que sigamos buscando infructuosamente. ¿Por qué? Porque persiste la ilusión de que si bien esta expectativa siempre ha fracasado, todavía hay motivos de esperanza en otros lugares y en otras cosas. Yo vivía en los Estados Unidos y resulta ser que tuve una situación muy dolorosa en los Estados Unidos y decidí venirme para acá. Pero cuando le pregunté al Espíritu Santo, ¿tú estás de acuerdo con que yo me vaya para Venezuela? Y él me dijo, tú vas a hacer un viaje, pero ten presente que lo que tú andas buscando no está en el lugar donde tú vas ni en las personas que tú crees. Entonces, bueno, he podido comprender que lo que yo andaba buscando durante mucho tiempo en este mundo no está aquí. Y por eso, Sí, me hace recordar esa frase tan hermosa dentro del curso, que sí, dice que el lugar más santo de la tierra es aquel donde un viejo odio se ha convertido en un amor presente. Wow, esa es la frase que a mí me atrapó de un curso de milagro en el año 1996 cuando yo la leí por primera vez. Dios. O sea, eso llegó tan profundo en mi corazón que yo decía, el lugar más santo de la tierra. Entonces yo pensaba, pero decía, pero si el mundo nos ofrece lugares de santidad, por todos lados hablamos de la Tierra Santa, en la India hablan de tierras también sagradas, por todos lados, pero yo decía, pero que esto nunca lo había oído yo, nunca había leído algo tan extraordinario, es algo que está dentro de ti. Entonces, claro, esa frase a mí me agarró con el curso y yo empecé a estudiar el curso cuando yo leí esa frase. Entonces fue el medio que usó el Espíritu Santo para llevarme a trabajar con este hermoso libro desde esa época y lo he llevado como mi trabajo personal y mi camino. qué bueno. Pasando, Yo, ojo, y advierto, pasando por las ideas de especialismo que también he tenido que limpiar con este proceso del curso de milagro, porque si no nos damos cuenta también podemos ser atrapados por el especialismo que esto genera también. Entonces, este es un camino interesante, un camino hermoso, pero de mucha estar alerta y despierta en la conciencia con Dios para vivir la experiencia. correcto, correcto. Entonces, bueno, ya nosotros sabemos cuál es el plan del ego para nuestra salvación. Y seguramente nos dimos cuenta de que este plan está en estricta consonancia con la doctrina básica del ego. Busca, pero no encuentre. Lo dijiste tú hace un ratico, Henry. Sí, ¿Ves? Entonces, bueno, también en ese caso de que busca, pero no encuentres, pues qué mejor garantía de no encontrar la salvación que canalizar todos nuestros esfuerzos en buscarla donde no está. Entonces, el plan de Dios, el plan de salvación de Dios, en cambio, sí funciona simplemente
porque cuando seguimos su dirección, busca la salvación ahí donde se encuentra. Y si nosotros queremos tener éxito tal como Dios nos los promete, debemos estar dispuestos a buscarlo solo ahí. Bueno, Porque de lo contrario, nuestro propósito estaría dividido e intentaríamos seguir planes de salvación que son diametralmente opuestos en todos los sentidos. Y el resultado solo puede traer solo puede traer confusión, desdicha y una profunda sensación de fracaso y desesperanza. Entonces, tenemos una pregunta: ¿cómo podemos escapar de todo esto? Entonces, fíjense que el curso nos enseña y nos dice que de una manera muy fácil, pero para nosotros nos cuesta creerlo. ¿Por qué? Porque como hemos estado buscando cosas y obtener cosas y nos ha costado tanto, entonces nosotros tenemos duda de que fácilmente podemos encontrarlo. Y fíjense que la lección del día de hoy es, es la respuesta. Solo el plan de Dios tendrá, funcionará, tendrá éxito. Y no puede haber ningún conflicto real acerca de esto porque no hay ninguna alternativa posible al plan de Dios que nos pueda salvar. por eso debemos recordar nuestra función, la función que se nos Correcto, entregó. correcto. Entonces, eh, el plan de Dios es el único plan cuyo resultado es seguro. Es el único plan que tendrá éxito. Y hay una recomendación en la lección de hoy que reconozcamos esa certeza y que nos alegremos de que haya una respuesta a lo que parece un conflicto sin posible solución. ¿Por qué? Porque para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Y alcanzaremos la salvación gracias al plan de Dios, el cual no puede fallar. Entonces, yo le voy a invitar en este momento a que practiquemos la lección de hoy, porque el curso, una de las cosas que nos dice el curso es que no tenemos solo que estudiar el curso, sino que tenemos que practicarlo. ¿Para qué? Para que podamos tener certeza de que lo que el Espíritu Santo nos está enseñando, entonces sea una realidad para nosotros. Entonces, fíjense, vamos a, a comenzar la lección de hoy. Bueno, tal vez Henry, eh, no sé si lo has escuchado, yo formé parte y formo parte de un grupo, de una comunidad que se llama Aprendiendo a Ser. Sí, lo he escuchado. Bueno, esa comunidad hace muchísimos años, en el año 1989, que fue que yo comencé con esto que he venido practicando, lo fundó el doctor Carlos Medina Colina y su esposa, la doctora Margot Moya de Medina, que ellos eran eh, médicos nutrólogos, pero en una oportunidad se dieron cuenta que los gordos dejaban de comer
y seguían engordando. Y los flacos comían y comían y comían y seguían flacos. Entonces tuvieron la oportunidad de asistir a donde un psiquiatra, un terapeuta, y él pudo comprender que los conflictos que él tenía en el presente era producto de lo que él cuando niño había vivido con su papá. Y eso entonces lo llevó a él a soltar la medicina nutróloga y convertirse en psicoterapeuta. Entonces, una de las cosas que él y Margot nos enseñó era que era importante que nosotros tuviéramos un entrenamiento de mantener nuestra mente en silencio, que es lo que acabamos también de compartir, de que debemos estar en el presente para poder dejar de tener conflictos. Entonces, la forma en como ellos nos lo enseñaron era que el cuerpo, como nosotros tenemos creencia de que somos un cuerpo, entonces el cuerpo tiene 5 sentidos. Y esos 5 sentidos, lo que nos enseñaron era a unirlos. Y en el momento que los unimos, entonces dejamos de pensar en el pasado o en el futuro. Y ahí podemos tener un sentimiento de paz. Entonces les voy a invitar para que comencemos este ejercicio que se llama el estado de alerta. Y les voy a invitar a que cierren sus ojos en este momento y nos permitamos sentir el peso del cuerpo donde lo tenemos apoyado. Ese es el sentido del tacto. Y para eso también siente la temperatura que hay en tu piel y siente también si hay alguna tensión en alguna parte de tu cuerpo o alguna dolencia. Siéntelo. Solamente observando, sin pensar. Y ahora vamos a unir el segundo sentido, el sentido del olfato. Y toma una respiración suave y profunda. Y ahora tienes unido 2 de tus sentidos, el tacto y el olfato. Y ahora vamos a integrar el tercer sentido, que es el sentido del oído. Escucha los sonidos que hay en el lugar donde estás. Escucha el timbre de mi voz, pero sin pensar, solo sintiendo. Y ahora, en este momento, pues, si hay algún sonido fuera del lugar donde estás, solo escúchalo, sin hacerte preguntas, solamente sintiéndolo. Si algún pensamiento aparece en tu conciencia, no te entretengas con él. Déjalo que se vaya. Y para eso vas a unir el cuarto sentido, que es el sentido del gusto. Y siente el sabor o los sabores que hay en tu boca de algo que comiste, de algo que tomaste. Pero sin pensar o simple y llanamente el sabor neutro de tu saliva. Y ahora por último, vas a sentir lo que se filtra a través de los párpados de tus ojos.
y siente profundamente. Y ahora vamos a comenzar la lección del día de hoy repitiendo lo que nos propone la lección 71. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito, funcionará. Repítelo internamente. Y dándote cuenta que tienes dos partes, cada una de las cuales contribuye por igual al conjunto, entonces ten presente que la primera es que el plan de Dios para tu salvación tendrá éxito. Y la segunda es que los otros planes no funcionarán. Y no te permitas deprimirte o enfadarte por la segunda parte, pues es inherente a la primera. Y en la primera se te exime totalmente de intentar tus dementes y descabellados planes para liberarte a ti mismo. Todos ellos te han llevado a la depresión y a la ira. Pero el plan de Dios tendrá éxito. Te conducirá a la liberación y a la dicha. Ahora, teniendo presente, dediquemos el resto de la práctica pidiéndole a Dios que nos revele su plan. Pregúntale de forma muy concreta, ¿qué quieres que haga? Pregúntale eso, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga y a quién? Y deja que Él se haga cargo del resto de la sesión y que te diga lo que tienes que hacer en su plan para tu salvación. Mantente en silencio. Él te responderá en la misma medida en que tú te muestres dispuesto o dispuesta a oír su voz. No te niegues a oírla. ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga y a quién? Y fíjate que el hecho de que hagas este ejercicio demuestra que tiene una cierta disposición a escuchar. Y esto es suficiente para que puedas reclamar tu derecho a la respuesta de Dios. Y fíjate lo que sientes y siéntelo profundamente. Y cuando tengas ya la respuesta de Dios a través del Espíritu Santo para ti, entonces ahora ya sabes qué quieres que Él haga, a dónde quiere Él que tú vayas,
y qué quieres que diga y a quién. Y esto es con el propósito de conseguir la paz. Y ahora te voy a dar unos minutos más para que escuches la voz de Dios. Mantente ahora en silencio. Y ahora lentamente regresa al cuerpo, lentamente, para que no pierdas lo que estás sintiendo. Y decídete entonces, cuando tú lo desees, abrir tus ojos y ahora compartamos la experiencia que cada uno de nosotros tuvo en relación a las tres preguntas. ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Y qué quieres que diga? ¿Y a quién? Bueno, cuando dice que quiere que haga, que suelte todo. Que quiere que diga que soy libre. ¿Y a dónde voy? A Dios. Ok. Esa fue tu experiencia. Sí, ¿Y qué sentiste con esa respuesta, Mayra? paz, liberación. Ok, perfecto. Vamos a ver entonces si Nadia quiere compartirnos o Henry su experiencia. Bueno, en lo particular sentí mucha paz, mucho centro, y esa fue la frase, mantente en tu centro. Y Ok, para mí significa lo que significa. ok. Nadia, Bueno, ¿qué quieres que haga? Me dice, me vino que mantenga la paz. ¿Dónde quiere, qué quieres que diga?
No, no. Me salió así más bien como a dónde quieres que vaya o con quién, como que vaya a un espacio donde esté como más tranquila, como más relajada. Fue más o menos lo que me llegó. ¿Ok? Perfecto. Y bueno, yo les voy a compartir lo que yo también tuve la experiencia. Fíjense, él me dijo a mí, cuando yo le pregunté, ¿qué quieres que haga? Me dijo que esté siempre conmigo, que esté siempre con él. Y una de las cosas, ¿a dónde quieres que yo vaya? Que vaya y busque el aprendizaje con el Espíritu Santo, que yo me mantenga con él. ¿Y qué quieres que diga? Que soy el Hijo de Dios y que todos nosotros, todos los 8.000 millones de habitantes que hay en este mundo, somos el Santo Hijo de Dios. Así que bueno, esa fue mi experiencia. Y ahora, ya para terminar, les voy a compartir. Ustedes saben que hubo un apóstol llamado Pedro. Él, durante 3 veces, culpó a Jesús. Y Jesús le estaba enseñando que había que perdonar. Y entonces Pedro le preguntó, ¿cuántas veces tengo que perdonar, Jesús? Y él le dijo este numerito, miren, le dijo 70 veces 7. Ahora les voy a mostrar lo que significa 70 veces 7. Ahí lo tienen. Y fíjense que ese número es precisamente un número aproximado de los habitantes que hay en este mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar las ilusiones, no la verdad, sino las ilusiones. Y recordemos que hay un refrán en este mundo que dice que cada cabeza es un mundo. Entonces, definitivamente tenemos que saber que el mundo que estamos viendo con los ojos del cuerpo son imágenes que están en una parte de nuestra mente enferma, llamada el subconsciente, que el ego la tira hacia la conciencia para que nosotros la proyectemos. Así que bueno, yo estoy muy agradecido con ustedes por haber venido a esta clase, a esta reunión, porque otra de las cosas que yo he aprendido como maestro de Dios es que el maestro de quien nosotros tenemos que aprender es el único maestro que Dios nos otorgó, que es el Espíritu Santo, y que Él se encuentra en todas las mentes de nosotros. Entonces, lo que yo hago como maestro de Dios es compartir lo que he ido aprendiendo para que eso se fortalezca cada vez. Así que estoy agradecido a ustedes también por haber compartido conmigo su experiencia.
¿Está bien? Gracias, David. Agradecido también por Gracias, David. la motivación, el movimiento que hace a través del Zoom y que nos permita, sabes, yo siempre llamo a estas ventanitas, yo las llamo las ventanitas del amor. Es una forma de, yo las llamo así, para mí es un reencuadre porque es una oportunidad de llegar a todos y llegamos y son amorosas si las vemos así. Entonces es la manera como extendemos las redes y unas verdaderas redes de compartir y de extender ese amor con nuestra palabra, que es la palabra que viene de aquel que nos está guiando. Entonces, desde esa bendición, bueno, agradecido profundamente contigo y con todos los hermanos, asumiendo que en el otro está nuestro Salvador. Correcto, es así. Bueno, Henry, muchas gracias también. Mayra, muchas gracias por habernos acompañado, por habernos compartido tu experiencia. Nalia, para mí eres maravillosa porque una de las cosas que el curso me ha enseñado es que primero verás el cambio en tus hermanos y después lo verás en ti. Así que te felicito. ¿Ok? Bueno, entonces el próximo domingo tenemos Cintia y yo, tenemos la clase que se llama Al cielo se entra de dos en dos. De dos en dos. Y bueno, Henry, si tú en algún momento tienes una clase, por favor, déjamelo saber, porque definitivamente entiendo que el Espíritu Santo habla a través de nosotros. Gracias. Sí. Ahorita voy a abrir un proyecto que solamente ayer me reuní con María de los Ángeles y voy a abrir un proyecto que se llama Arca. Ya está listo. Es para aprendizaje en relaciones con amor. Voy a hacer un trabajo profundo con las relaciones, con las personas, para ayudar a entrar a esa experiencia de salir de la relación de especialismo, de la relación de amor-odio, a caminar hacia la relación santificada. Entonces, ese es el proyecto que estoy trabajando ahorita con un curso de milagros y lo voy a hacer en tipo convivencia, con un trabajo bien hermoso que voy a hacer así, de 3 días. Ok, ok. Mm. Bueno, Y entonces, me resonó porque dijiste lo del arca y ese es el nombre que le estoy poniendo a toda mi actividad, arca. Al arca el arca de la paz se entra de a dos en dos. sí, señor. Bueno, entonces, muchas gracias. Les deseo que pasen una feliz noche y bendiciones para todos ustedes. Igual, cuídense mucho. Bendiciones infinitas. Bueno, gracias. Hasta Feliz noche. chao, Mayra.